Dele, si ese aplauso es para Cristo, duplíquelo, más fuerte, esas palmas, alabando al único, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aplauda, dele la gloria al Señor. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar y está ministrando tu vida y mi vida. En esta noche está hablando el Señor. No te distraigas, no mires hacia los costados. Eres tú y el Señor en esta noche. ¿Cuántos vinieron a alabar y adorar a Él? Yo vine a darle la gloria al Señor. No importa quién esté al lado, después lo saludas. Pero ahora eres tú con el Señor. El Señor tiene algo para tu vida en esta noche, así como tiene para mi vida. El Señor me estuvo bendiciendo en este momento que estuvimos cantando, que estuvimos adorando. Amén. Desde el momento que llegamos y saludamos a nuestros hermanos, ya es una bendición el poder llegar a la casa del Señor. ¿Sabe cuán glorioso es poder entrar por las puertas y venir y estar aquí en la casa del Señor? ¿Cuánto tiempo nosotros no lo pudimos hacer con mi esposo? ¿Y sabe cuánto anhelábamos estar en este lugar? ¿Sabe cuánto anhelábamos? Por eso, hermano, disfrute de la presencia del Señor. Disfrute de lo que el Señor tiene para su vida en esta noche. No es una noche más. No es una noche más. El Señor tiene cosas nuevas para ser derramadas sobre este lugar. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso a Cristo. Cristo vive. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros en esta noche. Qué maravilloso. Tome su asiento, hermanos, en esta noche. Y qué glorioso poder estar en la casa del Señor. Y en esta noche el Señor me ha marcado la palabra de uno de los viajes de Pablo. Y es el tercer viaje de Pablo a Efeso. ¿Cuántos le gustan viajar de aquí? A mí me encanta viajar. Y sobre todo cuando viajamos, ¿no? Que vamos con la familia, vamos a disfrutar, vamos a pasar, a descansar. Pero qué maravilloso también es poder viajar para ir a ser bendecido por otros hermanos. Mire, anoche tuvimos una reunión preciosa con los jóvenes allí en San Justo. Y le damos gracias a los jóvenes que nos permitieron estar en ese lugar, que pudimos ir con mi esposo porque él anhelaba ir. Fue maravillosa la reunión y pudimos gozarnos con otros hermanos y fuimos bendecidos, nuestras vidas fueron bendecidas. Así que hay viajes donde nosotros somos bendecidos, hay viajes que nosotros anhelamos hacer. Qué maravilloso. Pero Pablo hacía viajes y no era como nosotros que vamos en un auto o que tomamos un colectivo, nos tomamos un avión y nos vamos de una nación a otra y estamos en poco tiempo, sino que iban caminando, iban a caballo, no sé cómo iban, pero llegaban a cada lugar, iban llevando el mensaje de la palabra de Dios. Y Pablo fue ahí a Efeso, volvió a Efeso, porque ¿sabe qué? En Éfeso estaba Apolos. En ese lugar, en la iglesia. Y Apolo dice, natural de Alejandría, en el 18. Vamos a estar el 19 compartiendo, pero vamos a hacer una introducción. Dice, era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras. ¿Qué quiere decir poderoso en las Escrituras? Usted puede saber muchas cosas humanamente, puede saber muchas cosas de historia, de un montón de matemáticas, de inglés, no sé, de un montón de cosas. Pero qué maravilloso poder ser una persona preparada en la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Y Apolo era así, pero había sido instruido, dice, en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aunque había un aunque, solamente conocía el bautismo de Juan. Es decir, que no tenía todo el conocimiento completo de la palabra de Dios, de lo que estaba sucediendo ya en ese momento y que tenía que pasar en cada una de las iglesias. Él solamente conocía el arrepentimiento de Juan. Juan predicaba del arrepentimiento, pero ¿qué decía? Esperen al que va a venir después de mí,
que no soy digno de atar las sandalias de sus pies. Él va a venir después de mí. Él predicaba arrepentimiento, pero ¿qué pasa? Uno se puede arrepentir, se puede reconocer que está haciendo mal las cosas, pero no estás completo, falta algo. Y acá estaba el otro algo. Dice que estaba en ese lugar, donde estaba predicando Apolo, dice que estaba Priscila y Aquila, ese matrimonio maravilloso. Y le escucharon hablar a Apolo. Y dice que lo tomaron aparte. Y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Le hablaron de Cristo, de aquel Cristo que había muerto en la cruz del Calvario, de aquel Cristo que no quedó colgado en el madero, de aquel Cristo que al tercer día resucitó, de aquel Cristo que envió su Consolador para que nosotros seamos regenerados cada día, para que nosotros seamos fortalecidos, para que nosotros seamos levantados, para que nosotros seamos cada día libertados. Ese Espíritu Santo se necesita en medio de las iglesias. ¿Y cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Por eso que Apolo predicaba, era fervoroso, predicaba, dice, con elocuencia, pero le faltaba una parte. Y esa parte se la pudieron dar Aquila y Priscila. Gloria a Dios por esos hermanos que muchas veces están corrigiendo y están enseñando la palabra del Señor. Qué maravilloso es cuando te enseñan la palabra de Dios profundamente. Y el 27 dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho que por la gracia habían creído, porque de gran vehemencia refutaba públicamente ¿a quién? A los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Y muchas veces cuando nos quieren enseñar, porque muchas veces pensamos que la sabemos toda. ¿Sabe cuánto tenemos que aprender, hermano? Hemos aprendido de la palabra, pero ¿sabe cuánto cada día el Señor va añadiendo a nuestras vidas? Y vamos aprendiendo a través de otros siervos, de otros hermanos, quizás más jóvenes. Gloria a Dios, porque el Señor usa a nuestros hijos, va a usar a nuestros nietos, y nosotros nos tenemos que gozar, no nos tenemos que poner en celo porque nada sirve eso, sino ponernos gozosos de que esa palabra que un día le sembramos a nuestros hijos y a nuestros nietos ha sido de bendición para sus vidas. Sabe que quizás van a ser mucho más usados, pero muchas veces las personas, cuando se le corrige o se le dice algo, se enojan. Sabe, hermano, que nadie va a corregir a alguien a no ser que se lo corrija de mal modo. Pero nadie va a corregir a alguien con amor y por la palabra, porque usted, si lo corrigen, fíjese que sea por la palabra, que lo que le están diciendo no es mentira. Por eso es necesario saber la palabra de Dios. Nadie se tiene que enojar, porque todo el que corrige lo hace por amor. Todo el que corrige a un hermano lo hace porque realmente lo ama y no quiere que se pierda. Quiere que vuelva al arrepentimiento, porque quizás el hermano se está desviando, quizás estamos dando pasos equivocados. Todo en alguna manera, todo en algún momento fuimos corregidos por alguien. Al momento de la corrección no nos gustó, quizás. Pero ¿sabe qué? A la larga vimos la bendición de Dios. Porque tomamos esa corrección y seguimos a pesar de, no importa. Seguimos caminando, seguimos sirviendo al Señor, y si tuvimos que parar, paramos, y si tuvimos que esperar el tiempo de Dios, lo esperamos. Pero el Señor en ese tiempo trató con nuestras vidas. A mí me pasó, no sé si a usted le ha pasado. ¿A alguien más le pasó? ¿Fue de bendición, hermano? Dios trata, en esos tiempos trata Dios con nuestras vidas. Y si no paramos, y si no hacemos caso, nos para el Señor. Y si te para el Señor, te vas a tener que parar, sí o sí. Pero qué maravilloso, porque aquí Apolo tomó
lo que este matrimonio le expuso y le dijo. Lo creyó y dice que fue a predicar a Acaya y le mandaron carta de recomendación porque antes no había teléfono, no había WhatsApp, no había Face, sino que llevaban carta de recomendación de dónde estaban, de dónde ellos partían, que lo recibiesen, porque este hermano iba a ser de gran bendición. Y así fue. Dice que con gran vehemencia, ¿sabe qué quiere decir eso? Con locura, predicaba. ¿Vieron que nos dicen a los cristianos que somos locos? Gloria a Dios, somos locos por Cristo. No importa que nos digan que somos locos. Mientras no seamos locos de otra forma, que seamos locos por predicar la palabra del Señor y la verdad de Dios. Porque claro, el mundo no entiende lo que nosotros hablamos y lo que nosotros decimos. El mundo no entiende lo que nosotros predicamos. El mundo no te entiende que vos dejás esto, dejás aquello y que sos más bendecida que con todo lo que tenías antes. El mundo no entiende. Dice, ¿cómo ahora puede ser así? ¿Cómo puede haber dejado todo aquello que tanto disfrutaba antes? Lo disfrutaba antes, pero ahora no. Como Pablo dijo, estimé todo por basura, dejé todo atrás. Amén. Pero vamos a la palabra de Dios. Aquí en Pablo, en Éfeso, dice, aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos. Mire, Pablo volvió a este lugar porque esta iglesia había sido ya formada. Él se encargaba de instalar o de poner iglesias en distintas regiones. Y Pablo volvió, dice, a ese lugar. Después de haber recorrido, dice, todo Éfeso. Ahora, ¿qué se encontró en Éfeso? ¿Se encontró una linda ciudad? No, se encontró una ciudad idólatra, hasta las manijas. Había una gran estatua a la diosa, un templo, ¿no? Un templo a la diosa Diana. Adoraban ese lugar, adoraban a esa estatua. Y todo ese pueblo era idólatra. Mire, hay algo que yo quiero decir. En este tiempo Dios ha marcado que debemos orar por nuestras ciudades, por nuestro lugar, por donde estamos plantados, en la ciudad que estamos viviendo, que Dios nos ha puesto, porque yo creo que Dios me puso en este lugar el 9 de julio, que Dios me puso en este lugar, en esta iglesia, y que cada hermano que está en distintas y diferentes iglesias los ha puesto Dios. Y otros hermanos que están en otras ciudades seguramente lo ha puesto Dios para que prediquen y lleven el mensaje de la palabra. Y Dios nos ha puesto en este lugar y nosotros tenemos que jugarnos por esta ciudad. Tenemos que salir a sembrar la palabra, sí. Tenemos que sembrar la palabra porque es lo que Jesús mandó. Tenemos que hablarle a las almas que van a ser libres, que yo fui libre. Pero ¿sabe qué? Lo primero que tenemos que hacer es orar, interceder. ¿Y sabe qué? Vamos a entrar al campo del diablo. Estamos entrando al campo del diablo, porque esta ciudad tiene que ser desatada de toda cosa que se mueve dentro de esta ciudad. Brujería, hechicería, curanderismo, idolatría, droga, vicios, borrachera. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios, cada uno de nosotros, que nos guíe a cómo interceder, a cómo orar por la ciudad y que Dios vaya mostrando qué cosas hay para romper en el nombre de Jesús. Vieron que las almas llegan muchas veces, pero no pueden permanecer. Y hay algo como que uno oró, un demonio salió, pero hay cosas todavía, hay ataduras. Ver qué pasó antiguamente en la ciudad. Ver qué pasó. Hubo sangre derramada inocente en esta ciudad de 9 de julio. Muchos inocentes murieron. Indios que pelearon. Y muchas veces lo contamos como una historia. Pero esas cosas hay que pedir perdón y hay que desatar en el nombre de Jesús.
Muchos curanderos han hecho pactos, brujos, hechiceros, en las 4 esquinas de la entrada de la ciudad. Macumba. Se han ido a orar muchas veces los pastores. Pero hay que ver si todo eso todavía está roto o todavía hay cosas para romper. Una ciudad tiene que ser libre para que el Espíritu Santo de Dios se pueda mover en libertad. Para que esta ciudad pueda ser nombrada, pero no por hechiceros, por brujos, por drogaditos o por lo que sea, sino porque se mueve el Espíritu Santo de Dios. Y muchos creyentes y muchas almas son salvas para la gloria de Dios. Las iglesias llenas, tenemos que clamar para que las almas corran a la presencia de Dios. Pero primero hay que desatar toda atadura que hay en esta ciudad de 9 de julio. Que Dios le muestre a cada uno cuando esté orando. No se arrodille y diga, Señor, te pido por la ciudad, pum, 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 tan. No, pídale que el Espíritu Santo de Dios, que está en nuestra vida, morando, viviendo, le pueda mostrar. Y dice que esa ciudad tenía una idolatría tremenda en ese lugar. Dice que era llamada una de las 7 maravillas más del mundo antiguo. Ese templo grande que había. Y dice que hallando a ciertos discípulos, Pablo halló discípulos a él, ahí. Pero esos discípulos eran discípulos de Juan. Esos discípulos estaban incompletos como Apolo. Les faltaba. Y dice que les dijo el Señor, sabio, discernimiento. Otra de las, Señor, danos discernimiento de espíritu. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Fueron sinceros. Ahora el Señor nos pregunta en esta noche, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿O sigues creyendo en las cosas antiguas? ¿O sigues creyendo en los ritos? ¿O sigues creyendo en el poder que tenías antes para hacer tal y tal cosa? Y todavía hay cosas que no has cortado en tu vida. ¿Recibiste el Espíritu Santo en tu vida? Y eso es lo que le preguntó Pablo. Pero ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero no en el de Cristo. El bautismo de Cristo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo, antes de salir a predicar, fue bautizado por Juan y dice que en forma como de paloma descendió sobre él el Espíritu y el Señor dijo, este es mi Hijo amado. El bautismo no es solamente para arrepentimiento, sino que el bautismo es creer que Cristo murió y resucitó y que yo dejo mi vieja vida. No es que el agua me va a limpiar, no. Pero si yo lo hago sincero y como un acto para que todos me vean que mi vida cambió y que mi vida fue transformada por el Espíritu Santo, ese es el verdadero acto que yo hago en reconocimiento para que todos sepan que hubo un Cristo que cambió mi vida. Hubo un Cristo que cambió mi dirección. Hubo un Cristo que cambió mi existir. Hubo un Cristo que cambió mi hogar. Hubo un Cristo que cambió mi familia. Hubo un Cristo que cambió mi matrimonio. Hubo un Cristo que cambió toda mi vida. Que ya mi vieja vida no sirve de nada, sino que hubo un nuevo nacimiento, una nueva persona, que todas las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Si es para Cristo, aplauda. Si es una nueva persona, aplauda. Si Cristo libertó tu vida, aplaude.
Porque el único que puede hacernos libres es Él. De una cárcel, un hombre te va a hacer libre, un juez, un abogado, no sé. Pero de la vida espiritual solamente Cristo puede libertar mi vida. Mi vida era harapos cuando llegué a Cristo. No servía para nada. Joven, pero sin ánimo de caminar, sin ánimo de andar, de vivir. Depresiva, problemas de familia, problemas con mis padres, de toda índole. Despreciada. Mire todas las cosas que le estoy diciendo. La primera vez creo que lo voy a decir. El bullying. A mí me hacían bullying en la escuela. ¿Saben por qué? Porque yo era callada, era tímida. Entonces había otros más vivarachos, se creían vivos. ¿Y sabe lo feo que es vivir eso? Eso te marca hasta que llegué a Cristo y pude ser libre de eso. Quizás tú en esta noche estás pasando por esos momentos, estás siendo despreciado, te hacen bullying, te hacen desprecio, aún porque eres un hijo de Dios. No importa, sigue adelante, porque Cristo te va a dar la victoria. Proclama que eres un hijo de Dios. No escondas que eres un hijo de Dios. No lo escondas. Dilo a los cuatro vientos. No importa que se te ríen, no importa que se te burlen. Mire todo lo que era yo y montones de cosas que no las voy a decir. Mi vida era harapos hasta que llegué a Cristo. Joven que uno dice, uy, tiene toda la vida para vivir, que puede... No me llenaba nada. No me llenaba la ropa, no me llenaban los bailes, no me llenaba mi novio, no me llenaba nada. Porque estaba vacía por dentro. Me faltaba Cristo en mi vida. Y dice el bautismo de Juan. Y dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Cristo, en Jesús, Cristo. Cuando oyeron estos, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Creyeron. Y lo primero, cuando venimos a Cristo, es creer. Creemos. Y dice que fueron bautizados, pero ahora en el bautismo de Cristo. Dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. El que sigue. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Esto es otra cosa. ¿Ustedes qué piensan que estas personas, por qué recibieron el Espíritu Santo de Dios? ¿Porque Pablo le impuso las manos? ¿O porque Cristo los bautizó? Por eso, hermano, que tenemos que tener mucho cuidado muchas veces. Y muchas veces las personas toman a personas como referentes, sí, está bien. Pero muchas veces lo idolatran. Lo idolatran. Ay, no, porque si me ora a él, me voy a sanar. Si me ora a él, seguramente voy a ser bautizado. Si canta esta persona, va a bendecir. No, el Señor va a usar a quien quiera. ¿Se acuerdan que decían en un momento, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro? No tenés que ser de ninguno, ni de Adrián, ni del pastor, ni de David. Tenés que ser de Cristo, nada más. Glorificar su nombre, a Él solamente. Él es el que me dio la vida. ¿Son hermanos que los usa el Señor? Sí, gloria a Dios. Miren, cuando vino Dori Machín, ¡ay! La gente corría. Gran sierva de Dios. Alaba al Señor tremendamente. Tremendos mensajes de la palabra de Dios que ha hablado en nuestras vidas. Eso no lo sacamos.
Pero yo no tengo que venir porque viene Dori Machín. Yo tengo que venir porque está Cristo y tengo que venir a adorar y alabar su nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mire, hará 2 años o 3 se hizo una campaña donde vino Carlos Anacondia y la gente corría, pasaban corriendo. Era algo hermoso ver eso. Pero si eso hubiese sido realmente verdadero, las iglesias no tendrían lugar. ¿Dónde están las almas? Hay muchos sanos, muchos que han sido sanados, pero van por la persona. Entonces yo no tengo que ir ni por Pablo, ni por Pedro, ni por Apolo. Tengo que venir por Cristo. Tengo que venir a adorar a mi Dios. Y no importa quién esté, quién no esté. Sí, después lo voy a saludar, lo voy a abrazar, lo voy a bendecir. Pero en el momento que Dios está hablando en mi vida, yo y el Señor. Porque yo vengo a darle la gloria a Él solamente. Sabe que muchas veces, y ayer David decía en un momento, hemos servido en la carne. Hemos servido para ser vistos. O soy yo o David nomás que nos pasó. Creo que a todos. Pero llega un momento donde Dios hace una obra tan grande en nuestras vidas. Por eso que muchas veces no nos tenemos que apresurar. Todos queremos servir pero muchas veces tenemos que hacerlo realmente. Si levantamos un papel de corazón y para el Señor, somos bendecidos. No importa la magnitud del servicio que estés haciendo. No importa si predicás, si cantás, no importa. Lo que hagas para Cristo, eso va a ser contado. Lo que hiciste para ser visto por los hombres, basura, no te sirve. Y creo que todos en algún momento lo hemos hecho. Dice, y hablaban en lenguas y profetizaban. Era una de las formas que fue manifiesta en ese momento. Pero tú no es necesario que seas bautizado en el Espíritu Santo y tengas que hablar en lengua. Muchas veces hay momentos que también fuimos enseñados mal. Nos decían que si no hablábamos en lengua, éramos menos. ¿Y sabe qué? Te agarraba la desesperación. Decías, Señor, pero yo entonces, ¿qué me está pasando? Muchas veces mal enseñada la palabra. Mal enseñada. Quizás no hablas en lengua, pero el Espíritu Santo ha llenado tu vida y tu corazón. Esto fue una de las manifestaciones. Y profetizaban, dice, ¿para qué? Para darse a conocer, para que Efesios, esta ciudad, viera el poder de Dios ahora en estos discípulos y cómo habían cambiado desde que Pablo estaba. Vieron que la palabra a veces hay que estudiarla profundamente. Dice, eran por todo unos 12 hombres, 12 apóstoles. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo, persuadiendo acerca del reino de Dios. Estuvo Pablo hablando a los religiosos, aquellos que creían solamente en el arrepentimiento, hablando de la palabra, enseñándoles. Ahí dice discutiendo, no quiere decir que peleaba, sino que les daba a conocer la verdad. Ellos quizás le refutaban y le decían otra cosa, pero él decía, no, la verdad es esta. Tuvo por espacio de 3 meses. Dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino de Cristo, delante de la multitud, dice, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día. Bueno, se fue a otro lado. ¿Qué quiere decir? Endureciéndose, dice. Tenían una actitud desafiante. Negaban la verdad. Se endureció su corazón. 3 meses hablándoles, no sirvió de nada. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros muchas veces decimos, pero vamos una vez, vamos otra, vamos y le decimos, pero no quiere saber? Hermano, vas una vez, vas 2, vas 3. Si no quieres saber nada de Cristo, dice Pablo, se habrá limpiado los pies y siguió su camino.
Porque no querían escuchar de Cristo. Y dice, ¿qué hizo? Tomó a los discípulos y se los llevó con él. Y dice que fueron a una casa, a una escuela, dice aquí. Dice, separó sus discípulos cada día y dice, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra de Jesús. Se fue a otro lado a predicar, se fue a otro lado a enseñar, se fue con aquellos que realmente anhelaban y deseaban aprender de la palabra de Dios. Y estuvo 3 años enseñando, dice, a distintos, a judíos, a griegos, que oyeron la palabra del Señor. Oyeron, dice, no dice que fueron convertidos. Dice que muchos oyen la palabra de Dios, pero vieron que está la parábola del sembrador que dice que hay palabra que cae sobre pedregales, otras sobre espinos, otra en el camino y otra sobre tierra buena. Oremos para que esta ciudad, la palabra de Dios, pueda caer sobre tierra buena, tierra que brote, que las almas sean cambiadas y transformadas. Muchos jóvenes que están sufriendo, jóvenes que están en la droga, y a ellos les parece que están pasándola bien. Hay una atadura tremenda. Y hay gente que hace provecho de vender droga a esos jóvenes. Que Dios se pueda hacer cargo de esas personas. ¿Sabe qué lindo sería que muchos jóvenes llenaran este lugar? Jóvenes convertidos, almas convertidas para la gloria del Señor. ¿Sabe cómo se mueve? Tenemos que permitirle al Espíritu Santo de Dios que se mueva en nuestras vidas. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo otra vez. Por la mano de Pablo. Dice, por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero no era Pedro, no era Pablo, sino que era Cristo. Milagros extraordinarios. De tal manera, dice que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Sabe que Pablo era un gran comerciante? Él construía tiendas. Entonces él usaba esos delantales y usaba pañuelos para cubrir su cabeza. Y dice que eso llevaban porque creían en eso y eran sanadas la gente. Pero no que yo ahora tengo que traer un delantal de cocina y lo tiro y digo todos van a ser sanos. O le oro y le pongo un manto sobre su cuerpo. No es necesario. Sabe que mucho teatro se hace muchas veces. Qué triste, ¿no? Y ayer veníamos hablando con unos hermanos y en el colectivo mientras viajábamos y decíamos que cuánto teatro hay. Hemos visto por ahí en las redes cosas que se hacen para poder hacer pompa, para decir que está bendiciendo. ¿Sabe que un día vimos un video en el cual un pastor, empezó a tirar agua, pero sacaba de un vaso con la mano, y luego en un momento le dijo a los que estaban al lado, trae la manguera, y se escuchó. Trajo la manguera, sí, los volteaba a las personas, pero con el chorro de agua que salía fuerte. El Espíritu Santo. Y la gente caía y se embarraban todo porque era tierra donde estaban cayendo, llenos de barro. Esas cosas no son necesarias hacer. El evangelio es sencillo. Es predicar a Cristo que murió, que resucitó, que derramó sangre preciosa, que esa sangre limpió nuestros pecados y que dejó a su consolador, al Espíritu Santo de Dios, que está en nuestras vidas, que nos da vida. Porque el Espíritu Santo es vida. Amén.
Si no eres del Espíritu, eres de la carne. Pero ¿qué pasa si no eres del Espíritu? Estás muerto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo, Gladys, no sirvo. El Espíritu Santo de Dios que está en mí es el que me da poder para poder hablar, para poder predicar, para poder servir, para poder estar en pie, para poder andar. Y a todos igual. No somos nada y muchas veces nos creemos muchas cosas. Y cosas así que se han visto que hacen teatro solamente. No eran los paños, no eran los delantales, sino que los enfermos eran sanados por el poder de Dios y eran libertadas, las cadenas eran rotas por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo sanó el Señor? ¿Se acuerdan cómo libertó el Señor al gadareno? Ese hombre que estaba amarrado en cadenas, que rompía de los espíritus malos que tenía, rompía las cadenas, que gritaba, que aullaba como un animal, que nadie lo quería, que su familia andaba entre las rocas, se lastimaba, todo sucio, harapiento. Y Cristo, solo orándole, fue libre, fue una nueva persona. Fue libertado. Las cadenas se rompieron, pero ya no las rompía él por el espíritu inmundo, sino que esas cadenas de maldad fueron rotas por el Espíritu Santo de Dios. Fue libre y él quiso seguir a Cristo y le dijo: no, ve y habla a tu familia. Cuéntale a tu familia, predica allí donde estás, predica del poder de Dios, predica del poder de Dios. Ese poder de Dios que se manifiesta en tu vida, que se manifiesta en las iglesias, se tiene que manifestar en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio. El Señor tiene que dar vuelta si tú realmente crees que Cristo lo puede hacer. Nuestras vidas fueron cambiadas y nosotros no predicamos simplemente porque está acá, siempre lo digo lo mismo, sino porque nuestras vidas fueron cambiadas. Fueron hechas nuevas, donde había tristeza y gozo, regocijo. Dice, pero había algunos que quisieron imitar lo que Cristo hacía. Y vienen los imitadores. En el nombre de Jesús te sano, en el nombre de Dios te curo, en el nombre... No lo meta a Dios. Mire lo que dice la palabra. A ver si me pueden poner lo que dice la palabra. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero mire lo que le dijo el demonio. Mire, le habló el demonio a estas personas. Querían sanar en el nombre de Jesús. Querían hacer lo mismo que hacía Pablo. Pero Pablo tenía el poder del Espíritu Santo de Dios. Y estos eran unos truchos, mentirosos. Dice, había 7 hijos de una tal Ezeba, judía, y jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? ¿Quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, dice, saltando sobre ello, dominándolo, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos, sangrando, arañados, todos lastimados. No se juega con estas cosas, solamente en el nombre de Jesús, pero tienes que ser llamado por Dios.
Tienes que estar preparado para estas cosas, tienes que orar. No cualquiera puede salir a decir, yo sano en el nombre de Jesús. Aquel profeta me dijo tal cosa y yo sano, pero tenés un pastor en el cual te respalda, tenés a alguien en quien te respalda, tenés una iglesia que está orando mientras vos vas a orar. No podemos andar suelto y diciendo que yo soy un sanador. Ojo con esas cosas. Y esto, mire lo que terminaron. Terminaron todos desnudos por querer imitar a Pablo, que tenía a Cristo. Y todos lastimados. Tuvieron que huir. Dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. ¿Y tuvieron qué? Tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Así como se pudo ver el poder de Dios manifestándose, también estas cosas fueron claras, que estas personas eran personas truchas, personas que no tenían nada de Dios, que querían sanar en el nombre de Dios, pero que no tenían de Dios. ¿Cómo puede ser que yo tengo el Espíritu Santo dentro mío? Y si tengo el Espíritu Santo, tengo a Cristo, tengo vida. Ahora, ¿cómo puede ser que si yo no tengo el Espíritu Santo de Dios, quiero sacar un demonio saca otro demonio? No se va a tirar. No te conozco, le dijo. Yo lo conozco quién es Cristo, yo conozco quién es Pablo. ¿Cómo no lo va a conocer? Había poder, se libertaban las personas, pero a ustedes no los conozco. ¿Cómo puede salir un espíritu inmundo de una persona que alguien que no tiene a Cristo, que no tiene el Espíritu Santo, tiene el espíritu del diablo? Hay muerte en su vida. Hay que tener cuidado con estas cosas. Y muchas veces se juegan con estas cosas y se juega al creyente. Dice, y esto fue notorio en todo Éfeso. Y muchos, dice, de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Tuvieron miedo, tuvieron temor. Y ahí reconocieron que en Cristo había poder. Que lo que Pablo predicaba tenía poder. Pero lo que los otros decían no servía para nada. Y dice que vinieron y trajeron todos sus libros. Una pila de libros. ¿Sabe que en esos libros había todo escrito, cosas que tenían que hacer para cada cosa que hacían? Curanderismo, exorcismo, dice. Y dice que trajeron una pila grande y quemaron todo. Es decir, que de eso no quedó nada. No pudieron seguir haciendo esos trabajos. Fue todo quemado. Y dice que había mucho dinero en eso. Era tremendo el dinero que tiraron ahí. Y muchas veces se gasta cosas. Vieron que para ir a un curandero, para ir a pagan. Para venir a Cristo es gratis, entrada libre. Hermano, ven todo, trae a todas las almas que quieran venir a Cristo. Quizás hay muchos que están escuchando en esta noche y están pasando por momentos muy difíciles, sus hogares a punto de destruir, depresivos. Estás diciendo, esta noche me voy a quitar la vida. No lo hagas. Cristo te quiere dar vida en este día. Quizás estás escuchando allí por las redes. Corre a los pies de Cristo y pídele perdón. Quizás te están maltratando. Quizás estás viviendo en un hogar donde sos abusada o sos abusado. Corre a los pies de Cristo. Cristo va a cambiar tu existir. Cristo va a sanar esas heridas. Pero no hagas nada, porque si te mueres te vas al infierno directamente. Sin Cristo, tristemente nos vamos al infierno, porque no hay vida. Cuando morimos en Cristo, Cristo nos dio un día para nacer y otro para morir, pero dependemos de Él. No debemos ayudarlo nosotros.
Dice, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en el Espíritu, ir a otro lado, a Jerusalén. Pero miren todas las cosas que hubo y todas las cosas que se fueron cortando y que fueron saliendo a la luz para que esta ciudad fuese libre y para que la palabra de Dios y las iglesias creciesen. ¿Queremos que las iglesias crezcan aquí el 9 de julio? ¿Quieren que las iglesias crezcan? ¿Quieren que muchas almas vengan a los pies del Señor? Amén. Amén, gloria a Dios. Pero yo le había hablado de otra cosa al principio. ¿Qué había en Éfeso? ¿Qué era lo que dominaba? Había un gran templo, el templo de Diana. Y había gente que trabajaba y hacía artífice y tenía mucha gente empleada también. Vivían de eso, vendían amuletos, cosas. Claro, cuando vieron que Pablo empezó a revolucionar a la gente y que muchos de los que estaban con ellos, porque no era solamente ahí en Éfeso, sino en todo Asia, dice, predicando del poder de Dios, dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se reunieron y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Nos están quitando el trabajo, nos vamos a quedar sin trabajo. ¿De qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a alimentar a nuestra familia? Y empezaron a armar un gran alboroto. Se empezaron a levantar. Y dice que empezaron a gritar, dice, grande es Diana en Efeso, de los efesios. Grande es Diana de los efesios. ¿Y sabe qué? Y en la ciudad se produjo una confusión. Muchas veces, cuando escuchamos a otros predicar o vamos a otro lado, somos confundidos por la palabra de Dios. Pero ¿sabe cómo no podemos ser confundidos? Porque yo puedo ir y escuchar la palabra de Dios y el Espíritu Santo me va revelando lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Cuando tengo el Espíritu Santo de Dios, cuando conozco la palabra de Dios. Muchas veces hemos ido a lugares que hemos escuchado cosas que dice, tomad lo bueno, lo otro desechalo. Y aquí dice, fueron confundidos y se comenzaron a confundirse y dice, se lanzaron y arrebataron a Gayo y a Aristarco. Dice que era compañero de Pablo. Pero Pablo, como tenía amistad con los que estaban, dice, en el teatro o los superiores de ese lugar, las autoridades de ese lugar, dice que fue sacado y le dijo, porque Pablo quería salir también en defensa, le dijeron que no saliera, lo guardaron. ¿Sabe que muchas veces podemos estar en peligros, pero Dios nos guarda? Cuando somos sus verdaderos hijos, Dios nos guarda de esos peligros, de esas cosas. Y dice que aquí salió un tal Alejandro. Dice, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También a algunas de las autoridades de Asia que eran sus amigos les enviaron recado rogándole que no se presentase al teatro. Y unos gritaban una cosa y otra, porque había una confusión tremenda. Lo sacaron de entre la multitud, pero dice que Alejandro pidió silencio para que todos se callasen y que llevasen esto delante de las autoridades, delante de un juez, para que sea. Porque dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a meter preso a esta gente? ¿Y qué causa tienen? Si no tienen ninguna causa, no están haciendo daño. Solamente nosotros decimos que nos hacen daño porque nos quitan del trabajo. Pero estas personas están predicando a Cristo y no están haciendo ningún mal. Entonces quedó todo quieto, pero ahí estuvo también el Señor. En esta noche
el Señor creo que nos ha hablado por su palabra. Como iglesia, como pueblo de Dios, necesitamos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que haya vida en nosotros. Si el Espíritu mora, creo que en Romanos está, a ver si lo podemos leer. Romanos, me parece que 9, 8. Sí, 8, 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es clara la palabra de Dios. Mora en nosotros. Que pueda morar el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y que cada día podamos orar para que el Señor nos muestre y nos dé discernimiento de todas las cosas, de cada cosa que tengamos que tomar decisiones. Buenas, cuáles son buenas y cuáles son malas. Si queremos que la iglesia crezca y que esta ciudad sea llena del poder del Espíritu Santo de Dios, comencemos a orar fervorosamente, pero pidiéndole al Señor que nos muestre qué cosas tienen que ser cortadas sobre esta ciudad de 9 de julio. Para que las almas lleguen corriendo a los pies del Señor. Para que muchos vengan a los pies del Señor. El Señor murió por todos. Murió por ti, murió por mí. El Señor fue vituperado. El Señor llevó todos nuestros pecados, aún los más tremendos pecados, sobre su cuerpo, por ti y por mí. Pero esto que conocemos también lo tenemos que dar a conocer. Sabemos que va a haber obstáculos como hubo en esta ciudad, que va a haber problemas, porque Pablo tuvo muchos problemas para predicar en ese lugar. Pero que el Espíritu Santo de Dios nos comience a guiar y a dirigir en qué cosas debemos cortar para que esta ciudad vaya siendo libre. Y en esta noche vamos a orar por nuestra iglesia, en primer lugar. Vamos a orar por cada una de nuestras vidas. Yo no sé cómo te encuentras en esta noche. Y muchas veces decimos, pero yo estoy pasando tantas cosas. Sí, hermano, yo también. Pero eso no te impide servir al Señor. Eso no te impide darle gloria a Dios. La palabra dice que en todo momento debemos alabar al Señor. En todo momento debemos darle gracia. Y sabe que yo en esos momentos difíciles que estuve allí en la clínica, le daba gracia al Señor. Le decía, gracias Señor porque me estás haciendo pasar esto que no es lindo, pero tú sabes por qué. Y si es para tu gloria, si quieres tratar con mi vida, si quieres tratar con la vida de tus siervos, si quieres tratar con la iglesia, no sé, Señor, pero yo lo tomo. Sabe, hermanos, que había momentos difíciles, momentos en que uno sentía que parecía que iba a desmayar o que se sentía sola, en soledad. Pero había, luego que uno iba y oraba al Señor como podía, porque, bueno, me iba a caminar, iba al parque, iba ahí adelante, me iba al departamento. Sentía esa fuerza por dentro. ¿Y eso qué es? Es el Espíritu Santo de Dios que te da fuerza. Sentía la fuerza, sentía que la iglesia también estaba apoyando, orando, clamando. Y no solamente esta iglesia, porque ayer cuando llegamos allí también muchos hermanos nos abrazaron y nos decían, fuerza hermano, estuvimos orando, qué bueno que podemos verlo, es un gozo poder verlos nuevamente. Pero sabe que muchas veces no tenemos que desmayar y muchas veces desmayamos por cosas tan pequeñas. Yo a veces le digo a mi nieto, ¿no? A veces se quejan porque vieron que los jóvenes son más quejosos y a veces se quejan por cosas insignificantes. O que quieren esto, que quieren el otro. Y yo les digo, por tan poca cosa muchas veces nos quejamos.
Hay cosas tan hermosas para poder disfrutar. Hay cosas tan hermosas que Cristo nos ha dado. Cristo a mí me dio la vida. Cristo a mí me dio un hogar. Cristo a mí me dio una familia. Cristo a mí me dio hijos, me dio nietos hermosos, me dio amigos, me dio una familia en Cristo que sé que cuando lo necesitan están. Por eso oremos por nuestra iglesia, pero yo he sentido orar por algo especial en este día, por los matrimonios. Y yo voy a pedir que ustedes, mientras vamos adorando al Señor, los matrimonios puedan pasar aquí adelante. Quizás en este día te encuentres solo o sola en este lugar, pero pasa igual, porque Dios quizás te va a hablar en esta noche. Vamos a ponernos de pie. Sabe que matrimonios bien formados, hogares bien establecidos, son los que van a llevar adelante la iglesia. Hermanos también, pero los matrimonios en Cristo, donde se abren lugares nuevos, porque yo sé que se van a abrir nuevos lugares. Amén. Gloria a Dios. Este año vamos a cumplir un año ya ahí en la iglesia de la niña. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Un hermoso matrimonio que está decidido a ir a ese lugar a trabajar todos los sábados. Haga calor, haga frío, haya viento. Lo único, si hay lluvia, que no se puede ir porque no se puede pasar. Pero estar dispuesto, que la palabra corra, que no solamente en la ciudad aquí, sino en los pueblos vecinos, que se pueda llevar la palabra, el mensaje. Estamos en los últimos tiempos, así que matrimonios comiencen a prepararse. Vidas, jóvenes, dispuestos a salir, a trabajar para Cristo. Amén. Vamos a adorar al Señor y luego vamos a estar orando. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera beber de ti. Y cuando su gloria desciende a un lugar, sí, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo, vuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Oh, sí, Señor. Ven, Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena este lugar. Sí, Señor. Ven,
No vamos a imponer las manos, solamente vamos a orar para que el Señor bendiga sus vidas, sus hogares, sus familias, para que estén siendo bendecidos y usados en este lugar. Pasen todos los matrimonios, aquellos que se están por casar, aquellos que son novios también, que van a formalizar. Todos los matrimonios aquí adelante. Quizás estás solo en este día. Oh Señor, qué hermoso ver estas familias representadas aquí adelante. Espera beber de ti. Y cuando su gloria desciende en tu lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder.